Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy conversaré con José Contreras, ingeniero, presidente del Movimiento de Salvación Nacional. Gracias, José, por haber aceptado la invitación de Visión Democracia TV. Gracias, Darwin. Muy bien. Gracias. Para mí es un privilegio pues, estar acompañando y que esa audición que sé que es intensa a nivel de Venezuela y a nivel internacional, inclusive, ¿no? Nos permita llegar, como yo los llamo, mis connacionales, amados connacionales, pues estos minutos que podamos ver esta realidad y el contextualizar realmente un pequeño compendio de lo que es la política venezolana y la situación internacional inclusive, ¿no? La cual tiene mucho que ver con el proceso de libertad y del rescate de la democracia en nuestra patria, en nuestro país. Proceso de rescate que ha sido bastante complicado, ¿no? Más de 20 años de lucha y lamentablemente no se ha logrado concretar esa liberación de Venezuela de las garras de un movimiento tan funesto como el chavismo. Ahora, José, ¿cuál es tu evaluación de la actual situación de la lucha, del presente de la lucha opositora en Venezuela? Mira, yo he fijado posición no solamente a nivel nacional, a nivel internacional, e inclusive lo reflejo en mi libro Camino hacia la sociedad humanista y republicana, para dejarlo ahí como testimonio para esta y las nuevas generaciones de cuál fue la posición coherente y asistido por la verdad, que es la que nos ha acompañado durante estos 4 años desde la creación del Movimiento de Salvación Nacional, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y hemos fijado posiciones muy serias y gracias a Dios hemos sido muy asertivos en todas nuestras posiciones. Hoy en día la oposición, haciendo la salvedad que nosotros somos oposición, desde luego, claro, una clase política que ha querido secuestrar realmente lo que llamamos, lo que he llamado una posición azul, que ha querido capitalizar o subrogarse la autoridad solo de ellos para defender la democracia, la cual lamentablemente han errado en los últimos 5 años de forma constante, ¿no? Y lo más grave, no escuchando a los factores que le hemos dicho de forma personal, no ha sido enviado por WhatsApp ni por las redes. Este servidor se ha reunido con todos y cada uno de ellos de frente. Les he denunciado sus irregularidades y sus aciertos y desaciertos. He hablado, e inclusive cuando me tocó hablar con el señor Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, dándole un diagnóstico real de la situación venezolana y por qué no hemos avanzado por la corresponsabilidad de muchos de ellos, pues lógicamente se hacen ciegos, sordos y mudos y prestan el poco interés. Debo decirte que el Movimiento de Salvación Nacional no solamente estamos en presencia de 18 estados en Venezuela, sino en 11 países en América Latina, incluyendo los Estados Unidos, en 4 estados. Y hemos mantenido una posición clara. Me acuerdo que al mismo Juan Guaidó le dije en su oportunidad, que me reconoció, por cierto, porque el 13 de enero del 2017 nosotros fuimos los padres de la propuesta de la hoja de ruta, gobierno de transición, ayuda humanitaria y proceso de transformación política y nuevo pacto social. La que él me reconoció después, el año pasado, cuando me dijo, usted es el proponente originario de esa hoja de ruta, que ellos le cambiaron el término después, ¿no? Claro. Para al fin y al cabo mantenía lo mismo, gobierno de transición, el cese de usurpación, gobierno de transición y elección de libre. Y le dije, mire, nosotros en Venezuela no podemos seguir manejando lo que siempre he denunciado, la lógica política. Porque con lógica política no se derroca dictadura criminal y narcotraficante. Y ustedes, mientras que sigan manejando la lógica política por la conveniencia personalizada, iban a olvidarse de la famosa hoja de ruta, como de hecho lo hicieron, ¿no? E improvisando constantemente. Ahí tienes tú lo que pasó el fin de semana pasado con la farsa electoral, ¿no? Lo anunciamos reiteradamente, de igual forma con el tema de la consulta pública, que lo dijimos, que era extemporánea, que redundante, ¿no? Y que en verdad el pueblo venezolano no estaba ganado, porque el pueblo lo que quiere es una acción libertadora. Que la justicia universal definitivamente sea aplicable para los casos de lesa humanidad, pero eso ya está en los portafolios de las instituciones y las organizaciones internacionales. El caso de Venezuela
indiscutiblemente, y lo hago con toda responsabilidad, lo digo, y lo te digo, lo repito, lo he escrito, ¿no? Para que quedara sentado. No se resuelve la clase política que ha pretendido robarse para ello la autoridad de creerse los responsables o salvadores de esta ¿Y con quién entonces no está en se resuelve el problema de Venezuela, José? Mira, yo lo he planteado en dos líneas claras y gruesas y muy serias. Necesitamos internamente al gran llamado de la unidad superior libertadora, que lo hice el año pasado. Recuerdo que María Corina me compró toda la idea, Antonio y varios líderes de este país, pero hasta ahí que llegamos. Se lo planteé a esta posición azul, lógicamente no tuvieron interés alguno. Pero aparte de ello, que hay un nuevo liderazgo que está emergiendo y que quedó demostrado en el pasado proceso fraudulento de la oposición o la farsa electoral de este 6 de diciembre pasado, cuando el 85% de la población venezolana, más que decir no, respaldamos, no estamos de acuerdo, porque todo pasa por la salida de Nicolás Maduro Moro para poder ir a unas elecciones verdaderamente libres. Eso fue más que un plebiscito, más que una consulta. El pueblo en silencio manifestó y dijo no. Pues ahí está el nuevo liderazgo que está emergiendo en Venezuela, pero que esta clase política no quiere darle participación y han vendido al mundo que son los únicos que pueden resolverlo. Mira lo que acaba de pasar con Leopoldo López en la reunión que tuvo con el presidente de Colombia. ¿Qué le dijo? Que aquí la transición tenía que darse con el chavismo, imagínate tú, ¿no? ¿Cuál es la posición? Todos sabemos que son socialistas, no saca a socialistas, y eso lo he dicho en todas partes del mundo. Socialista no saca socialista. Aquí sale con la ayuda internacional, que sí está pendiente y está comprometida. Lo que pasa es que estos le han vendido lo que no es. Y te lo va a decir alguien, porque nuestro movimiento de salvación nacional, para que sepa la comunidad internacional, que lo saben por otros medios también, que el padrino mentor de nuestra organización es el doctor Luis Almagro, quien nos avaló con su apoyo ese famoso 13 de enero del 2017, y lo hizo público, por cierto, como organización luchadora por la libertad y el rescate de la democracia, no solamente para Venezuela, sino para la América Latina. Y a él personalmente se lo dije una oportunidad y le pinté todo el panorama y él mismo me dijo, con esa oposición que está allá, difícilmente se podrá salir de la dictadura en Venezuela. José, tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. José, te quiero dejar una interrogante para el próximo bloque. A partir del 5 de enero, esa oposición que tú criticas va a quedar en una situación muy difícil, pero además habrá un bajón anímico que es normal porque no se lograron los objetivos luego de 24 meses. Yo quiero que hablemos de la alternativa. ¿Qué hacer a partir del 5 de enero para retomar la lucha y reimpulsar el rescate de Venezuela? Hacemos una pausa. Ya regresamos. José, en el segmento anterior hiciste críticas que yo comparto en parte contra la oposición partidista, que el 5 de enero va a entrar en una situación difícil, porque el 5 de enero, nos guste o no, el régimen va a instalar su nueva Asamblea Nacional y esta Asamblea Nacional para el oficialismo desaparece y va a comenzar una etapa de persecución contra sus miembros y los miembros del gobierno interino. La primera pregunta que te tengo es, ¿tú crees que Guaidó debe seguir al frente de la lucha de la oposición en Venezuela? Mira, no voy a hacer, lo voy a hacer, disculpa que retome meses atrás, ¿no? Este servidor, por vía Zoom, se lo dije en una de esas famosas reuniones que cuando él llamó a la Unidad Nacional. Okay. Tuve una reunión con él vía Zoom y el movimiento llevó una propuesta clara y entre esas les dije, le corresponde a usted separarse del interinato. Lógicamente no le agradó, ¿no? Le extrañó. Me hizo la misma respuesta, me dio la misma respuesta que en una oportunidad cuando le dije que se separara de su compromiso político partidista el año pasado. Y me dijo que eso no lo tenía planteado, ¿no? Imagínate tú. Y ahora me vuelve a decir lo mismo. Eso corresponde indiscutiblemente a una sola posición.
no debe separarse del interinato porque ya su popularidad bajó, la credibilidad aún más. Pero hay que reconocer algo importante. Y eso fue una palabra del señor Pompeo hace 7 meses exactamente que tuve comunicación con él, donde ellos mantenían la figura de Guaidó por la institucionalidad, pero la misma la pierden en este momento, ¿no? De derecho y de hecho. ¿No? O sea que tú no crees en la Pero que tesis ellos de la respaldaban, continuidad administrativa. claro, se pierden, no puede, no existe, legalmente no existe. Okay. ¿No? Aunque los otros son usurpadores, son ilegítimos, son ilegales, que los otros violaron flagrantemente la Constitución, etcétera, pero igualito entraron ahora los dos en el mismo terreno, porque los dos están ilegítimamente e ilegalmente ante la Constitución. Esa es la parte que no se revisa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque tanto el periodo se venció, si en verdad no estaban las condiciones, porque hubo un CNE ilegítimo, ilegal, la forma como fue electo o integrado, el TCJ ya sabemos a qué obedece o a quienes obedecen, el bufete del régimen, pero la Constitución no se equivocó en los lapsos, ¿ya? Y él pasa a ser ilegítimo, igual que el otro. El Estado venezolano, lamentablemente, está inmerso en una burbuja de mentiras, de un sinnúmero de antivalores, y es si no se forma una nación verdaderamente. Él tiene que separarse obligatoriamente y dar paso a lo que nosotros dijimos hace 4 años. Señores, nunca lo hizo y él no lo va a hacer ya. El famoso gobierno de transición o la junta de gobierno que tenía que haberse instalado con todos los riesgos, pero no lo hizo porque no había el interés ni político y lógicamente económicamente no les servía a ellos porque tenían que seguir haciendo negocios internacionales y por eso nos dieron el paso. Y sabíamos que no lo iban a hacer, se lo hicimos todas las advertencias y no lo hicieron. Pues lógicamente en este momento no lo van a hacer ya y no tienen cómo hacerlo porque no tienen la gente. Una gran falsa, una gran mentira. Cuando te acuerdas en enero de este mismo año que estamos cerrando, que dijeron que tenían la mayoría por uno y otro cuando el régimen les dividió la Asamblea Nacional. Correcto. Guaidó no tenía la mayoría tampoco. Los famosos 100 votos obedecían, cuando una vez que me senté con ellos, con 54 diputados de ellos a conversar, les dije, mi hermano, están metiendo 19 suplentes dentro de los 100, de los mismos principales que estaban allí. Pues no tenían mayoría tampoco. Y ninguna de las dos partes, Luis Parra por el otro lado tampoco tuvo mayoría. Entonces, venimos trabajando con una asamblea ilegal, también ilegítima, pero peor aún, virtual. Ya su ejercicio administrativo ya está, se acabó, ya no hay más. Ahora, venir el nuevo año con la pretensión de seguir adelante, no se puede. La única forma de que él pueda seguir con un interinato es asumir el gobierno de transición, pero con fuerza, como lo hemos dicho. Bien sea en el exilio o bien sea acá, para que tenga la beligerancia, como establece el derecho internacional, un reconocimiento de un Estado para que él monte el gobierno plenamente. Pero hay un detalle, Darwin, que no se toca muy poco en las redes. ¿Sabe por qué no acompañaron nunca a Guaidó? ¿Quiénes? Las Fuerzas Armadas, porque no tienen apoyo de Fuerzas Armadas. No hablo de la corrupta, hablo de las que todavía hay de base institucional, que existen, y si las hay. Contacto pleno con ellos tenemos, porque no les reconocen por la politiquería o por lo que manejan, por sus negocios oscuros que han tenido con las empresas y lo que han manejado con los apoyos internacionales. Yo le dije una vez a Guaidó, mire, ¿y cuándo van a rendir ustedes cuenta de los 580 millones de dólares que les ha entregado el gobierno norteamericano? Me dijo que ese dinero no lo habían recibido ellos. Pero Pompeo me ratificó y me confirmó que había sido entregado para la lucha por la libertad en Venezuela. Y ninguno de los que tenemos años en esto hemos recibido ni siquiera un café. ¿No? Así que esto es falso totalmente. Entonces, la pregunta es concreta, la respuesta, perdón. No tienen, no debe seguir. La lucha la vamos a continuar, con o sin ellos. ¿Estamos claros? ¿Y cómo se va a continuar con un país casi que destruido y con un bajón anímico terrible y con la poca credibilidad, como tú lo has señalado, de esa oposición que tú calificas como oposición azul? Mira, la elección que acaba de suceder
con el tema de la consulta pública, que lo que estaban era buscando, era para ver si tenían apoyo popular, ¿ya? Para poder mantenerse y presentar al mundo que sí había pueblo para ellos, ¿no? Le está demostrando, o le está demostrando al mundo, que ellos no son los líderes, definitivamente. Y ese liderazgo no lo tienen. Manipularon una sociedad civil, grupos, no todas, grupos para que le acompañasen y el fracaso está allí. 3 preguntas redundantes, 3 preguntas extemporáneas que no demuestran a la luz pública que no van a hacer nada. ¿Qué podemos hacer y qué vamos a hacer? Nosotros seguimos reagrupándonos en equipos, haciendo tareas, haciendo lo que nos corresponde en todo el país, pero lo más importante, el trabajo internacional. Desde que nosotros hicimos la propuesta para impulsar la corriente de pensamiento humanista y republicano, el Movimiento de Salvación Nacional para la América Latina, hemos tenido una respuesta, y lo digo ahora por primera vez, va a tener una primicia que tú vas a tener para aquí en este programa, que no lo habíamos hecho público, porque nos habían pedido que lo mantuviésemos por cuestiones hasta de seguridad, lo que estamos aquí en Venezuela inclusive. Pero sí puedo decirlo responsablemente. El apoyo internacional, ya esa línea, mirando esa vista ya hacia quienes estamos impulsando no solamente el nuevo liderazgo, sino la credibilidad de este pueblo, porque hemos sido aceptados y coherentes, y quienes ya tenemos propuestas no solamente para la nación que debemos construir una vez que sea libre, que sea liberada, sino que inclusive hasta la herramienta fundamental del nuevo pacto social lo tenemos preparado para la nueva democracia. Esas herramientas y los proyectos fueron entregados a nuestros mejores y principales aliados internacionales y hemos actuado correspondientemente a ellos. Este 14 de diciembre, Darwin, el resultado que dé la Corte Suprema de Justicia norteamericana con relaciones a elecciones internacionales de Estados Unidos va a tener mucho que ver en la respuesta con relación a la acción y el devenir de este nuevo año, pero quizás al principio. Porque Venezuela sigue siendo un estado por ahí. Necesito detalles de esa posible acción, pero vamos a hablarlo en el último segmento. ¿Te parece? Hagamos una nueva pausa. Excelente. Ok, ya Excelente. regresamos. En el segmento anterior, José, mencionaste una posible acción que depende de lo que ocurre en la Corte Suprema de Estados Unidos en torno a las elecciones norteamericanas y la victoria de Biden o la victoria de Trump. ¿A qué te estás refiriendo? Dame detalles, por favor. El público necesita saber. Mira, hay muchos operadores de oficio que se sumaron al favor. Y algunos sin oficio, ¿eh? Y sin oficio. Jugar posición adelantada con respecto al apoyo de Biden, ¿no? Y inclusive algunos políticos de Venezuela reconocidos, incluyendo al Guaidó. Y dijimos, cuidado, no se equivoquen, dije, cuidado. Yo siempre dije, esperen el resultado de la Corte Suprema, que ahí van a estar la respuesta. Porque para mí no me cabe la menor duda que Donald Trump va a ser reelegido. Eso no me cabe la menor duda. Se está enfrentando al poder del mundo, contrario a los países democráticos. Y sin embargo, el fraude y la mentira no va a poder marchar. ¿Y por qué tiene que ver en Venezuela? Aquellos que se niegan al apoyo internacional. Se ha dicho, el mismo Bolívar, el mismo Libertador tuvo que pedir apoyo para poder entrar en el proceso de independencia. Y aquí estamos viviendo un proceso de independencia, pero aquí contra las hordas, contra las organizaciones criminales, radicalismo islámico, lo que queda del socialismo y comunismo, pero de igual forma de las organizaciones criminales que quieren ponerle la mano y seguir teniendo el poder, los controles de nuestro pueblo. Yo te voy a dar con detalle en lo que va a pasar, pero también te quiero hacer algo. Nicolás Maduro Moro, hace 3 meses, renovó la franquicia del Foro de Sao Paulo que le había comprado a Fidel Castro, Hugo Chávez, en el 2004. Lo digo con responsabilidad en el 2004 porque en septiembre de 2004, cuando él se reunió con Fidel Castro, ahí nosotros teníamos un testigo de sección que era el secretario privado de Hugo Chávez para la época y que hoy en día el general Gilberto Mallorca es el director general de mi gran equipo a nivel nacional, de la dirección nacional de nuestro equipo.
Es decir, que no nos contaron de chisme ni nada, sino alguien que lo vivió presencialmente, que le renunció en el momento cuando le entregó al país para que desde allí viniera a dirigir Cuba lo que está pasando y lo ha llevado hasta ahora. Pero era hasta el 2021, ¿te acuerdas? 2021, decían el innombrable. Pues Nicolás Maduro hace 3 meses, con Díaz-Canel, renovó la franquicia por 10 años más. Y por eso viene el invento de lo que ellos llaman el gobierno comunal, la asamblea comunal y el estado comunal, porque él aspira a ser presidente por 10 años más. Y esa es parte de la renovación. Nosotros estamos claros que aquí internamente solo no podemos derrocar este régimen y necesitamos el apoyo internacional. ¿Por qué depende el 14 la decisión de la Corte y cuál es el futuro nuestro? Porque si alguien está claro para ayudarnos para la salida de esta crisis, se llama Donald Trump. Y yo siempre he dicho, no ha habido presidente norteamericano en más de 200 años de vida republicana norteamericana que haya hecho una advertencia y no la haya cumplido. Yo creo que Donald Trump no va a ser la excepción. Ahora, pero el 14, pero ¿qué va a ocurrir el 14? Perdón, a partir de la decisión del 14, supongamos que Donald Trump es reelecto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con Venezuela? Indiscutiblemente, lo que se venía planteando sobre la acción judicial policial se va a mantener. Tenemos ahorita que a quien está teniendo la responsabilidad es el doctor Luis Almagro de presionar a la Corte Penal Internacional para el tema de los delitos de lesa humanidad con relación a lo de Nicolás Maduro Moro. Pues desde luego que se mantiene, porque mientras que cese el problema en estos días de que hay en Estados Unidos con el tema de la presidencia, la OEA tuvo que asumir el riesgo porque eso fue la línea, ¿no? Asumir la responsabilidad, perdón, de presionar para que el expediente se dé. Pero hay que recordar que la Corte Penal Internacional, actúe o no, hay un mecanismo que es el tercer país, ¿no? Tú sabes el tema del tercer país, ¿no? Que puede asumir el llevar el juicio, ¿no? Jugársela e enjuiciar a Maduro por el tema del delito de la lesa humanidad. Pero sumado a ello, te tienes que dar cuenta que no se ha movilizado para nada las flotas que rodean a Venezuela, que cuesta cualquier cantidad de dinero. Claro. Pero no están ahí paseando ni tomándose la Navidad también. Eso tiene su línea que lógicamente hacerlo público, tú sabes que hay cosas que aquí estamos reuniéndonos, nos hemos agrupado y estamos preparados para hacer el acompañamiento, como digo, los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia, para ese día de acciones que vienen en lo judicial, en lo policial, y de hacerse necesario la fuerza coercitiva militar que permita dar al traste con ellos. Eso es lo que no quieren el G4 y sus acompañantes. A ellos no les conviene, mejor dicho. Ellos prefieren seguir viviendo esta situación y cohabitando esta situación que el pueblo siga sufriendo. Pero de que tenemos una respuesta internacional aupada con ellos, y yo les digo, háganle el seguimiento a lo que el doctor Luis Almagro viene haciendo y en conjunto con ellos. Lo que ha hecho Pompeo y lo que viene manejando la comunidad internacional para acelerar el proceso, que es la única vía que tenemos para poder derrocar a esta dictadura criminal y narcotirana. José, se nos agotó el tiempo. En 30 segundos, un mensaje a los venezolanos. Mis amados connacionales, les he hablado siempre diciendo fe, confianza, esperanza plena que la libertad, la justicia, la nueva independencia la vamos a lograr y alcanzar, que es el mayor anhelo de todos y cada uno de los venezolanos de bien amantes de ella misma, que nos ha de permitir, entre menos piensen, en cuanto menos que el gallo cante, tendremos la gran bendición de la libertad para nuestra patria y para los países de las Américas. Bueno, que amén, que así sea. Que así sea, porque de verdad que la situación de Venezuela es muy preocupante y eso tiene efectos a nivel regional. José, gracias de nuevo por la invitación, por haber aceptado la invitación. Gracias y a ti, ustedes, gracias, estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Análisis.